Gracias por seguir con nosotros. Ahora nos acompaña el abogado César Amadeo Peralta. Él representa a 6 de los estafados por el Banco Peravia y sería bueno saber en qué va este proceso, porque uno cuando lee la prensa dice, bueno, se amplió la búsqueda. Devolvieron el dinero. Pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué punto están las investigaciones o en qué punto está el proceso? Sí, el proceso actualmente, la Fiscalía sigue apresando personas, sigue interrogando a otros y estamos también inmersos en el proceso de la extradición de aproximadamente 10 venezolanos que son parte de los responsables del fraude colosal que allí pasó. Una pregunta, doctor. Un fraude colosal, que teníamos mucho que no escuchábamos eso desde aquellas elecciones. Esto pasa cuando nadie nunca pensó, después de un momento y un proceso que nosotros vivimos del sistema bancario, donde había mucha confianza, no podemos decir que no hay mucha confianza en el sistema, y vuelve y pasa algo parecido, alguna situación con un banco. Usted que ha hecho sus investigaciones, usted que ha llevado el proceso, está defendiendo aparte de las personas que tenían los capitales que más comprometidas ahí o que más dinero tenían invertido. ¿Qué pasó con las autoridades? ¿Hay autoridades que participaron? ¿Se han identificado en el tema superintendencia, Banco Central? ¿Hay identificado si hay autoridades que tenían complicidad en esto? Evidentemente, la Fiscalía del Distrito Nacional ha interrogado a varios empleados de la Superintendencia de Bancos que participaron directamente en algunos procesos de supervisión a último momento. Y esos empleados sí les revelaron a la Fiscalía que ellos hicieron su trabajo, que ellos los reportaron a sus superiores y que sus superiores no hicieron lo que ¿Los deben superiores hacer. quiénes eran? ¿O quiénes son? ¿De quién estamos hablando? ¿Del superintendente? ¿Del gobernador del banco? ¿Quiénes son los superiores? Evidentemente, la superintendencia de bancos son los jefes superiores de esos empleados, de esos inspectores. Pero resulta la posibilidad que en la superintendencia de banco ese caso se estuviese conociendo, investigando, y que porque alguien decidió guardar ese expediente y esperar que otro enfrentara el caso, sucediera la negligencia y ahí viniera entonces la debacle de la institución. Evidentemente ha quedado muy evidenciado que el ex superintendente de banco, el señor Rafael Camilo, solicitó la clausura y disolución del Banco Peravia mucho antes de salir del cargo. Y él lo demuestra inclusive con documentos que envió a la Junta Monetaria. Pero allí esos documentos se perdieron, se extraviaron y nunca nadie ha dudado de la complicidad. Para que un fraude de esa magnitud sea posible, evidentemente hubo descuido, las autoridades no hicieron su trabajo, le hicieron un flaco servicio al presidente Danilo Medina. Pero se perdieron y extraviaron siendo Camilo el superintendente. Repítame la pregunta. ¿Se perdieron o extraviaron siendo el señor Camilo superintendente? ¿O se perdieron en la nueva gerencia de la superintendencia? Se perdieron en la nueva gerencia de la superintendencia. ¿Pero fue la nueva gerencia con el Ministerio Público que inició la investigación? ¿O no fue así? No. Yo les reitero, el Ministerio Público ha llevado una investigación con la mayor pulcritud posible para que ese caso sea develado. Y prácticamente la ayuda de parte de las autoridades monetarias ha sido muy precaria. Yo puedo inclusive avanzarle que yo soy abogado de 6 empresarios venezolanos que vinieron a confiar en el país y esos empresarios ni su abogado nunca han sido recibidos por ninguna autoridad, léase en la superintendencia de banco, para nada. Solicitudes se le han hecho por diferentes vías, para inclusive intentar ayudarlos a develar la madeja que allí operaba, pero evidentemente eso no fue posible. Y ahí hasta el refajo se le ve, como dicen en buen dominicano. ¿De cuánto dinero estamos hablando de las 6 personas que usted representa? Que era, usted nos ha informado
de los que más comprometieron recursos en este banco? Los clientes que yo represento tienen, vamos a decir, unos 10 millones de dólares estafados a través del Banco Peravia. Y, por ejemplo, hay una empresa que se llama el Consorcio Calle Almorin Blindados. Esa empresa aquí en el país le iba a construir al Banco Central de Venezuela 19 vehículos blindados. Y el Banco Central de Venezuela giró hacia una cuenta en el Banco Peravia $3.591.000 e inmediatamente fueron depositados en el Banco Peravia, fueron robados de manera inmediata. Hay otra señora que se llama Berta Fernández, que la engañaron con $3 millones vendiéndole acciones cuando ya el banco estaba quebrado, estaba en sus últimos momentos. Pero de igual modo le sacaron 62 millones de pesos de su cuenta de ahorro. Está el señor Luis Riovilla, al cual le estafaron con $2.500.000. El señor Juan Carlos Gómez Urdaneta depositó $1.800.000. Todos ellos están en el aire ahora mismo. Sí, la señora Sol María Stolmes le robaron 37 millones de pesos. Y prácticamente están en el aire porque las autoridades monetarias no le brindaron ningún apoyo, a pesar de esos empresarios haber venido a hacer sus negociaciones en el Banco Peravia, en el local del banco, en la Winston Churchill, haber recibido productos financieros de ese banco y haberse codeado en algunas ocasiones hasta en recepciones con las autoridades, y al día de hoy olímpicamente simplemente dicen que esas eran operaciones que no eran del banco. Ok, por último, doctor, el estatus del momento, porque hasta ahora todo esto, pero aquí no hay un preso del banco, o sea, se le ha pegado a ejecutivos ahí, pero los dueños y lo que se supone o se asume que orquestaron todo esto están fuera del país. Entonces, en conclusión, ¿en qué está el proceso? ¿Cómo estamos al día de hoy o qué se está pidiendo? Sí, la Fiscalía del Distrito sigue muy activa en la investigación de lavado de activos, porque en ese fraude resultarán imputados aproximadamente como 50 personas. Y aparte de que se está solicitando la extradición a través de diferentes acuerdos, el acuerdo de Montevideo de 1933 y un acuerdo de asistencia penal internacional que existe entre varios países, hay personas que actualmente se encuentran cumpliendo prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís, y vienen 2 sometimientos por ahí que van a involucrar a otras personas que tendrán que pagar por ese fraude. Bueno. Muchísimas gracias, señor Peralta, por habernos edificado de cómo está el proceso en estos momentos. Yo, de verdad, quisiera ver cuál será el final y cuántas serán realmente las personas involucradas en el proceso que reciban alguna sanción por haber propiciado esta situación. Y nosotros, los que no tenemos ni capital, ni inversión, ni liquidez, no nos imaginamos cómo un huracán se aproxima, se lleva a una gran institución y mucha gente que estaba adentro cerca no se daba cuenta. Esas son cosas que seguirán dilucidando al paso de los días cuando avance el proceso y escuchemos los testimonios, los interrogatorios en ese juicio de fondo, que deberá concluir con evitar que se vuelva a repetir un caso como este. Bueno, muchísimas gracias. Doctor.